Mi nombre es Alba Pascual. Trabajo en el grupo de investigación de neurogenética y medicina molecular en el Instituto de Recerca Sant Joan de Déu. Hoy lo que vamos a hacer es un experimento de extracción de ADN. ¿Sabéis lo que es el ADN? El ADN es la molécula que lleva nuestra información genética, es decir, sería como el libro de instrucciones de cada uno de nosotros. Cada ser vivo tiene su libro de instrucciones único. En el experimento de hoy vamos a extraer ADN de tomate con materiales que podemos encontrar en nuestra cocina. Para extraer ADN de tomate vamos a necesitar un tomate maduro, una pizca de sal, jabón lavavajillas, zumo de piña, alcohol de 96 grados bien frío, un colador, un mortero, un vaso transparente, palillos, agua y una bolsa de congelados. Metemos el tomate en la bolsa de congelados. Cerramos bien y machacamos con ayuda del mortero. Cuando lo tengamos así, lo pasamos al mortero para terminar de triturar el tomate. Tenemos que conseguir casi un zumo de tomate. Cuando tengamos el tomate bien triturado, lo pasamos por el colador. Con ayuda del mortero, filtramos todo el zumo de tomate. Si el tomate que tenemos no ha sacado suficiente zumo, podemos añadir un poquito de agua. Para terminar de romper las células del tomate, utilizamos un poquito de sal y jabón lavavajillas. Ahora removemos con cuidado para que no se formen burbujas. Dejamos reposar 5 minutos. Ahora añadimos el zumo de piña con mucho cuidado. El zumo de piña se utiliza porque tiene una proteína que se llama papaína que nos ayuda a romper el resto de membranas celulares del tomate. Mezclamos con cuidado. Justo antes de utilizar el alcohol lo sacamos del congelador. Echamos el alcohol en el vaso por las paredes con mucho cuidado. Los hilos blancos que se forman cuando añadimos el alcohol es el ADN. Estos hilos blancos de ADN se pueden pescar con el palillo de madera. Como veis, es muy fácil extraer ADN con materiales caseros. En nuestro laboratorio utilizamos la extracción de ADN para estudiar las enfermedades. En concreto, en nuestro grupo de investigación estudiamos las enfermedades raras, que son aquellas que afectan a muy pocas personas en todo el mundo. Espero que os haya gustado el experimento y compartáis el vídeo con vuestros amigos y amigas.